yo les decía que cuando iba para allá, que me da vergüenza decir. Para no acabar tan tarde. Me abro mi... ¿Y puedo ver dale. el video? Bueno, ya llegamos a la segunda parte de la clase del día de hoy. Viene con nosotros Alejandra Escobar del Instituto Europeo de Bioinformática y pues te cedo los micrófonos para la plática de secuenciación. Gracias, Pati. Voy a dejar mi cámara apagada, porque a diferencia de Diane, yo no me peiné. Y también como para que no distraer con el cuadrito, ¿no? Entonces, nada, igual esta plática queda súper bien como continuación de la parte de biología molecular. Van a ver cómo se liga muy bien la parte para tratar de entender la parte de químicas de secuenciación. Y pues nada, si en algún momento tienen una pregunta o sienten que estoy obviando algo, abran el micrófono y sin problema pregunten. Otra cosa es que, bueno, por mi background, que yo trabajo más con bacterias, la parte de genómica y metagenómica, pues un poco los ejemplos y la experiencia pues es sobre eso y entonces va a estar un poco sesgada esta plática por eso. Pero, bueno, las cosas finalmente de la mayoría pues van a aplicar para eucas y para procariotes igual. Entonces, si consigo cambiar la diapositiva, la plática está dividida en 4 secciones. La primera es químicas de secuenciación. Vamos a ver las más utilizadas. Bueno, el antecedente que es química de secuenciación de Sanger. Illumina, que es secuenciación ya de alto rendimiento, de siguiente generación, digamos. Y Oxford Nanopore, que es secuenciación de tercera generación. Estos son nada más unos ejemplos. Hay otras tecnologías, pero es como que lo que más se está utilizando. Yo creo que como antecedente o como base queda bien. El segundo bloque son, así muy en general, en qué tipos de proyectos en los que se puede utilizar secuenciación de alto rendimiento. Básicamente, cuando empezó esta onda de secuenciación masiva, la gente un poco lo compró como la panacea y ahora sí vamos a poder responder todas las preguntas del mundo, pero la verdad es que depende mucho del diseño del experimento. Entonces hay que tener bien en claro qué tipo de preguntas nos puede resolver secuenciación masiva y cuáles, pues básicamente no, o sea, a lo mejor es nada más hacer un análisis químico y con eso me resuelve la pregunta, ¿no? No necesariamente secuenciar y generar datos que después, además de que es caro y es tardado el análisis, no necesariamente me responden la pregunta, ¿no? Luego sigue ya cómo meteríamos las manos una vez que recibimos las secuencias, qué es lo que me arroja el secuenciador, más o menos qué hacer una vez que las tengo ya en mis manos y cuáles son como los pasos así muy, muy básicos y muy sencillos para empezar a extraer información biológica de esas secuencias. Y por último, algunos ejemplos de superproyectos, estos proyectos como de gran escala y de gran impacto, en los que se ha utilizado secuenciación masiva, y otros en los que a lo mejor no necesariamente es producir y producir datos, pero poner los datos todos juntos y vamos a ver las cosas tan padres que se pueden hacer una vez que sabemos qué hacer con los datos, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte o el antecedente de la secuenciación Sanger o simplemente de la secuenciación, que lo primero que tendría que decirles es como ese concepto, ¿qué quiere decir, no? Secuenciar un fragmento de DNA, pues básicamente es descifrar la secuencia primaria o la estructura primaria, que son el orden de las bases nitrogenadas que se encuentran en un fragmento de DNA. Eso es lo que quiero saber, en qué orden se encuentran. Y de ahí, pues ya viene la parte biológica. Entonces, el abuelito de esto, o más bien el antecedente directo, es la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR, que se basa en el proceso biológico de la replicación, que es lo que ocurre cuando la célula se divide, obtener una copia idéntica del DNA original para que cada hija se lleve una copia idéntica. Y entonces, básicamente lo que hacemos es llevar a cabo este procedimiento, pero in vitro. Y bueno, la PCR, los laboratorios de biología molecular casi que es ya un procedimiento de rutina, se utiliza muchísimo, pero pues hay que entender de qué va. Entonces, cuando yo hago una PCR en el laboratorio, lo primero que tengo que hacer es armar mi
armar mi mezcla de reacción. Y entonces, ¿qué necesito? Necesito el DNA molde, que es el DNA del que yo quiero sacar las copias. Necesito los primers, o sea, un par de primers que van a flanquear la región de interés. La DNA polimerasa, que es la enzima que va a generar la copia nueva. La mezcla de deoxinucleótidos o DNTPs, que ya explicaba Diana que son las bases nitrogenadas con el azúcar pegado y estos van trifosfatados. Y entonces, bueno, todo eso lo voy a poner en un tubito de Pendorf o en un tubito donde va la mezcla de reacción con el buffer y sales de magnesio, que es lo que necesito para que la polimerasa funcione. Entonces, lo que va a ocurrir primero es que tengo mi DNA molde, voy a incrementar la temperatura para generar cadenas sencillas, es decir, desnaturalizarlo. Disminuyo la temperatura a una temperatura adecuada, la que tenga que ser para mi par de primers. Y entonces lo que sigue es subir otra vez la temperatura de modo que la DNA polimerasa pueda empezar a trabajar y sintetizar las cadenas complementarias de mi DNA desnaturalizado. Y entonces en el primer ciclo, por cada molécula de DNA molde que de forma exitosa haya entrado a este proceso, voy a tener 2 copias. Si eso lo repito varias veces, por cada ciclo voy a incrementar el número de copias de forma exponencial. Entonces, aquí está la estructura, o sea, como yéndonos haciendo un zoom a esta parte del DNA que se está sintetizando. Entonces tengo la cadena molde, que decimos que básicamente es un esqueleto de azúcar unido por enlace fosfodiéster. Este es un enlace fuerte, es enlace covalente. Y entonces por dentro quedan las bases nitrogenadas que van a estar en contacto por puentes de hidrógeno con la base complementaria de la cadena que es el producto de extensión. Entonces, estos puentes de hidrógeno son enlaces débiles, los enlaces fosfodiéster son enlaces fuertes, por eso yo puedo desnaturalizar las 2 cadenas simplemente incrementando la temperatura sin comprometer la secuencia primaria o la secuencia de nucleótidos tal cual. Entonces, aquí en la parte química, lo importante es que para que este producto de extensión pueda seguirse generando a partir de la polimerasa, necesito a fuerza tener este OH en el carbono 3 del azúcar. Es decir, es en la posición 3', en el carbono 3', necesito tener este OH, porque si no lo tengo, ¿cómo voy a generar el siguiente enlace fosfodiéster? ¿De acuerdo? ¿Ahí me siguen? Esta parte es bien importante. Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera en mi mezcla de reacción, esta misma, además de todos los deoxinucleótidos que necesito, qué pasaría si yo le agrego una mezcla de adeninas, pero que no tengan el OH? Es decir, la polimerasa no puede distinguir entre deoxinucleótidos y dideoxinucleótidos, con OH o sin OH. La polimerasa va a agarrar el que tenga más cerca y si es complementaria a la cadena molde, lo va a meter. Lo que va a ocurrir es que si mete una que no tenga el OH, cuando quiera meter el siguiente no va a poder y entonces la reacción se va a detener. ¿De acuerdo? Esta es la base de la secuenciación Sanger. Si yo sé que yo metí en mi mezcla de reacción únicamente adeninas sin el OH, yo voy a tener al final todos los fragmentos truncados de todos los tamaños posibles que terminan en adenina. ¿Sí me explico? ¿Ahí me siguen? ¿Sí se entiende por qué? Sí. Perfecto. Entonces, esto lo puedo hacer en 4 reacciones independientes y voy a meter dideoxinucleótidos que solamente van a tener timina, que solamente van a tener adenina, que solamente van a tener guanina y que solamente van a tener citosina. Y hago las 4 reacciones independientes. Esto me va a generar, cuando lo visualice en un gel, todos los fragmentos de tamaño posible que terminan en cada uno de estos nucleótidos. Y ya, esa es la base para descifrar cuál es la secuencia, porque básicamente en el gel, lo que va a correr o lo que va a migrar a una distancia más larga
van a ser los fragmentos más cortos, ¿de acuerdo? Los fragmentos largos se van a quedar atorados arriba. Y entonces, si yo sé que mi fragmento de tamaño más corto posible empieza con T, después lo que tengo que hacer es leerlo en escalerita, y yo ya sé que el siguiente fragmento del tamaño que sigue, digamos, termina en una C. El que sigue termina en G, el que sigue termina en A. Entonces mi secuencia va T, C, G, A, G, T, C, A, G. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de cómo luce un gel como, digamos, en la vida real. Estos geles no son de agarosa, son de poliacrilamida. Y esta es una publicación de 2004, así es que tampoco es como tan antigua. La secuenciación Sanger de este estilo se sigue utilizando, pero en realidad el siguiente avance en la tecnología de Sanger para hacerlo un poco más rápido y menos tedioso, 4 reacciones independientes, etcétera, lo que se hizo fue, bueno, en lugar de hacer 4 reacciones independientes con dideoxinucleótidos por separado, vamos a marcar los dideoxinucleótidos con un fluoróforo, es decir, con una molécula fluorescente que me dé diferente color. Corro la reacción en una sola, digamos, hago una sola reacción con esa mezcla y luego los separo en un gel que corra en electroforesis capilar. Y entonces, así como va pasando mi producto de reacción por el capilar, yo voy incidiendo un láser sobre el gel y entonces me va a regresar una longitud de onda de acuerdo al fluoróforo con el que yo marqué. Y entonces ya se automatiza mucho más el proceso y al final la secuenciación ya es mucho más, digamos, fácil de llevar, ¿no? Gracias al avance tecnológico. Entonces, bueno, lo que ocurre aquí es que para cada reacción, cada vez que yo corro o que yo llevo a cabo la secuenciación Sanger, yo puedo obtener la secuencia, puedo descifrar la secuencia de un solo fragmento por cada corrida. Es un solo fragmento que tiene que estar perfectamente puro y que va más o menos máximo unas 1000 pares de bases. Esas son como las limitaciones de la secuenciación Sanger. Y entonces, bueno, lo que tuvo que ocurrir para pasar de este tipo de secuenciación a la secuenciación masiva fue básicamente paralelizar el proceso utilizando básicamente la misma química de secuenciación que se basa en la replicación celular. Y las mejoras que hubo que haber fueron básicamente en los métodos de detección y en el desarrollo de nueva nanotecnología. Entonces, bueno, ¿de aquí hay dudas de la parte de secuenciación Sanger? No. No. Perfecto. Entonces ya voy con secuenciación por síntesis de secuenciación de Next Generation Sequencing. Entonces, entre Sanger y para llegar al desarrollo de la secuenciación de Illumina, hubo otros desarrollos. El primer método o la primera tecnología de secuenciación de alto rendimiento se considera 454, que se llama también pirosecuenciación, que era de Roche, que ahorita eso ya quedó, es completamente obsoleto, ya ni siquiera se producen los insumos, así es que la gente que compró secuenciador de 454, pues, bueno, se da de topes porque pues ya es el pisapapeles más caro del mundo. Luego vino, hay un Torrent, por ejemplo, que es también tiene una química bastante parecida, Avisolid, hay varias, pero bueno, ahorita la que más se utiliza es esta Illumina. Entonces me voy a ir a un videíto. Ahí sí me están siguiendo la pantalla, ¿verdad? Me voy a ir al segundo 40. Aquí. Entonces, bueno, para llevar a cabo la secuenciación de tipo Illumina, lo primero que se hace es un preprocesamiento de la muestra. Entonces, el DNA extraído a partir del organismo que ustedes quieran, lo primero que se hace es fragmentarlo, seleccionar tamaños de fragmento de cierta longitud, y a eso, lo primero que tengo que hacer es preparar una librería que tiene que incluir secuencias índice y secuencias adaptadores. Entonces, estas secuencias índice es un oligo de entre 4 y 6 pares de bases, que básicamente lo que me van a ayudar es a rastrear